Este video es pura y exclusivamente gracias a nuestros Patreons. Sumate, link en la descripción. Sega Dreamcast, el sueño de los coleccionistas y los pájaros enfermos. ¿A quién no le hubiera gustado que el último gran intento de Sega en el mundo del hardware hubiera triunfado? ¿Cuánta historia contrafáctica en charla de Café Gamer se ha creado en torno a preguntas como ¿y si Microsoft no hubiera traicionado a Sega? ¿Y si la Saturn hubiera sido más ambiciosa respecto al gaming en 3D? ¿Y si Dreamcast hubiera reproducido películas en DVD? ¿Y si Sony hubiera seguido haciendo cámaras de video en vez de dedicarse a los videojuegos? Pero la realidad es que pese a ser una máquina excepcional, Sega chocó, Dreamcast murió y hoy Sonic sale en Nintendo Switch. No tiene ningún sentido pensar en qué hubiera sido. Eso es anticientífico, es una fantasía, es una paja mental. Pero a lo que sí está bueno dedicarle algunos minutos es a tratar de entender el porqué de las cosas. Pero ojo, seamos honestos, ¿tiene algún sentido hacer un video sobre por qué Dreamcast fracasó? Hay miles, millones, tanto en inglés como en español. No tendría sentido hacerlo, a menos que... ¿Nunca les pasó que hablando de videojuegos con otra persona surgen frases como «No, yo nunca tuve tal consola» o «Yo fui PC gamer toda la vida»? Este tipo de conversaciones usualmente llevan a que compartamos con nuestro interlocutor el cómo fue nuestro camino gamer. Consolas que fuimos consumiendo a lo largo de nuestras vidas, como si fueran ciclos, paradigmas, generaciones. Cada uno tiene su propio camino gamer, en base a lo que fueron sus experiencias y posibilidades. Con esta idea en mente, podemos hacer algunas generalizaciones, que son eso, generalizaciones, pero que nos va a servir como herramienta para entender algunas cosas que veremos a continuación. Porque todo puede ser intelectualizado cuando estás sobreescolarizado y tenés suficiente tiempo libre. El camino gamer de cada uno siempre está regido por una serie de condicionantes, que serían qué te pudieron comprar tus padres de niño, qué es lo que elegiste comprarte vos, qué es lo que estaba de moda en ese momento, y para nosotros, la gente nacida y crecida en Latinoamérica, hay un factor muy importante, la accesibilidad tecnológica en esta región en ese determinado momento de la historia. Pero ojo, no esperes de este video esa postura llorona y patética de ¡ay, sáquenme Latinoamérica!, digna de una página de memes de Facebook. La idea del video no es sembrar ese sentimiento vil de desprecio a la patria y a la región, sino comprender las condiciones en las que nos tocó vivir y las experiencias que construimos con esta, porque de entender los procesos se imaginan los cambios, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Este camino gamer, mi camino gamer que describo como propio, debe ser muy parecido al de muchas otras personas de más de 30 años en mi país, Argentina. Tal vez algunos cambiarán Sega Genesis por Super Nintendo, que era un poco más prohibitiva, cara y exclusiva, o PlayStation 3 por Xbox 360, porque había juegos piratas, pero ya vamos a llegar a eso. El camino gamer de cada persona también está determinado por la edad. Hay gente que su primera consola fue una Nintendo Wii, que salió hace 16 años. Hay gente que su primera consola fue una Play 3. Hay gente que su primera consola fue un celular con Android. Pero aquí lo que nos interesa para el análisis es ese bloque de tiempo que implica cuarta, quinta y sexta generación de consolas, aproximadamente desde 1988 a 2005-2006. También, una gran variable en el ciclo generacional de consumo está determinado por en qué país naciste. En otros países de Latinoamérica como Bolivia, Chile y Perú, Nintendo tuvo muchísima mayor presencia que en Argentina, y en Brasil Sega fue la reina absoluta gracias a la empresa Tectoy y a ciertas políticas proteccionistas de la industria de ese país. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Dreamcast? El último bastión del hardware hogareño de Sega y la Play siendo el nuevo paradigma de consumo masivo en la región. ¿Podríamos haber salvado a Dreamcast desde este lugar marginal del mundo? Todo lo relatado a continuación obedece a una experiencia que podría construirse desde Argentina durante los 90 y principios del 2000.
¿Pueden existir diferencias con otros países de Latinoamérica? De ser así, contámelo en los comentarios, me encantaría leerlo. ¿Vieron el meme ese de la madre diciéndole Nintendo a todas las consolas? Bueno, en todos los países fue y es así, salvo que no siempre es la Nintendo. Existe algo que se llama lexicalización de marca, cuando el nombre de la marca se asocia a un producto o actividad como si fuera el nombre de ese producto o actividad. La Sabor es mostaza, no Sabora. La Cinta-Scotch es cinta adhesiva, no Cinta-Scotch. Y así cientos de productos. Jugar al Sega era cualquier consola. La Play era cualquier consola. Esta lexicalización puede darse cuando este uso se hace masivo y se instaura a nivel social y colectivo, porque los usos del lenguaje son arbitrarios, pero ante todo sociales. A partir de la cuarta generación del gaming, que es en donde va a empezar nuestro análisis, porque es la primera consola con la que Sega llega fuerte a la región, esta lexicalización era básicamente gaming igual Sega. Y aclaramos, que vos hayas tenido una Super Nintendo o una Xbox 360 cuando todo era la Play, no tiene nada que ver. Estamos hablando de masividad, de consumo popular, de cómo ciertas marcas se asocian a ciertas actividades. Ese es el nivel que nos interesa y como bien se sabe, la experiencia individual no deslegitima, invalida o contradice la experiencia o rasgo colectivo que podemos deducir de la observación. Si tu experiencia en el ciclo generacional de consumo de consolas fue distinta a la de la mayoría, por el motivo que sea, por mayor capacidad de consumo en tu hogar, porque justo en ese momento vendían la Nintendo 64 en el mundo del juguete, o la razón que fuere, comprarte un Sega era el evidente paso generacional que se tendía a dar. El Family Game, esos clones de Nintendo NES, eran masivos y convivían con los clones de Genesis y Mega Drive. Pero, en el paradigma generacional, Super Nintendo no tenía nada que hacer, por una simple razón: los juegos de Sega Genesis eran más baratos y la piratería que brindaba accesibilidad, cosa que con la consola de Nintendo ocurría a cuentagotas, estaba más que presente. La accesibilidad, el consumo masivo, la lexicalización, Sega igual jugar videojuegos. Y acá no estamos haciendo un juicio de valor sobre cuál consola fue mejor. No somos Soichi Yokoi peleando una guerra de consolas 30 años después. Estamos hablando de consumo y en este sentido no hay discusión. Sega era masivo. Los Zongas se vendían y la transición de los 8 bits a los 16 era en ese sentido, era en esa dirección. Pero el tiempo pasó y el Sega dejó de ser el gaming para pasar a ser la Play y solo la Play. Y las propuestas comerciales de Sega desaparecieron de la masividad. Del salto de la cuarta a la sexta generación, Sega ya estaba en el olvido, tanto en nivel léxico como en nivel de popularidad. La realidad del consumo del gaming había cambiado, pero ¿fue acaso la piratería la razón por la cual Seguita murió y la Play pasó a ser la nueva marca dominante? ¿Fue la posibilidad de jugar juegos copia lo que impulsó esta transición? A partir de la gran guerra de consolas de principios de los 90, todas las empresas asumieron la misma estrategia de ventas, el modelo de hoja de afeitar. ¿Qué es eso? Es venderte muy barata la afeitadora, casi regalártela y hacer la ganancia con las cuchillas. En la industria del gaming, eso sería venderte la consola a pérdida o casi y hacer la diferencia vendiéndote los juegos. De ahí puede deducirse la obstinada e innegociable postura de las empresas contra la piratería. Pero mirando un poco cómo se fue dando el consumo de piratería, todas las consolas de Sega posteriores a la Genesis fueron pirateadas, con mayor o menor dificultad, y ni hablar que la piratería no era algo que ocurriera solo en Latinoamérica. Y si bien uno podría hacer la asociación de que existiendo el modelo de negocios de hoja de afeitar, la piratería hace inviable el modelo de negocios como tal, sí existieron consolas viables en Latinoamérica, pese a la masividad de la piratería. Era negocio, porque si algo no es negocio, ni siquiera aparece, ni siquiera está accesible y nunca podríamos haber tenido venta de videojuegos en esta región del mundo. Si la Saturn se pudo piratear y la Dreamcast era todavía más fácil de piratear y pese a eso desaparecieron del Vox Populi, la razón tiene que estar en otro lado,
o por lo menos no es tan evidente como decir ah, fue la piratería la responsable y listo. Otra posible razón para este fin de ciclo de Sega puede haber sido simplemente haber perdido la vara. Los juegos de Sega simplemente dejaron de ser buenos y fueron sobrepasados artísticamente por los de otras empresas en pugna, más teniendo en cuenta la entrada a la cancha de Sony y Microsoft. Este punto es casi una pérdida de tiempo plantearlo, pero necesario para no dejar ninguna duda. Si bien Sega no vio en un primer momento la inminente y absoluta supremacía del 3D, y esto es hasta cierto punto porque existieron cosas como Virtua Fighter, no hubo una caída en la calidad de los juegos propuestos. Si había algo que caracterizaba a Sega era la absoluta calidad de los mismos. Inclusive en muchos casos la calidad de algunos títulos era mayor en sus versiones para las consolas de Sega. Un ejemplo claro de esto es Legacy of Kain Soul River, que palidece en PlayStation y es la gloria en Dreamcast. Revisando fechas de lanzamientos de consolas a la hora de hacer este video para poder construir una suerte de línea de tiempo del consumo de videojuegos en la región, vimos algo que es casi evidente, pero pensándolo desde lo que queremos analizar, es de utilidad y posiblemente estemos llegando a la idea central de todo. Por motivos que suponemos de la época o de cierta situación de la industria, en estas regiones todas las consolas, particularmente cuarta, quinta y sexta generación, llegaron con unos 5 años de delay. Es difícil dilucidar a ciencia cierta la razón de esto sin caer en prejuicios respecto a esta región en la que vivimos, pero tengamos en cuenta que hoy este delay no es ni remotamente 5 años y que una Play 5 pudo comprarse en estas tierras no muchos meses después de su lanzamiento oficial. Y es acá cuando se prenden las alarmas y llegamos al hueso de la cuestión. Nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer fracasar a Sega y a la Dreamcast, por la brecha de 5 años que existió en nuestro consumo. Nuestra condición de mercado marginal hizo que para cuando nosotros tuviéramos las condiciones de recibir ese producto, por las 1000 variables que hacían al mercado de tempranos 2000, la Dreamcast ya estaba muerta. No así PlayStation, que era bancada por la enorme espalda comercial que tiene Sony. Como dije al principio, esto no es un ejercicio de historia contraria a los hechos, no es imaginar a Latinoamérica salvando a Sega, es solo tratar de entender cuál fue nuestro rol como consumidores en esa agitada época de la historia del gaming y de por qué las cosas pasaron como pasaron. De ver la foto en perspectiva, de entender cómo algo que era popular se transformó y aquella marca lexicalizada e inolvidable hoy es lo que arrastra el recuerdo de miles de personas. Y si te gustó toda esta perorata sobre gaming, dale like al video y suscríbete. Y si querés sumarte a nuestra comunidad, tenés el link de Discord en nuestra descripción, en donde discutimos todos estos temas o simplemente compartimos memes. También podés sumarte a nuestros Patreon con un aporte mínimo, link en la descripción también. Recordá que hacemos transmisiones todos los días a través de la red social Violeta, así que ya sabés, podés venir a pasar un rato con nosotros mientras jugamos algunos clásicos del retro gaming pedidos por nuestros Patreon.